Hola, mi nombre es Ana María Ramos y aquí presento la investigación Mirar el COVID-19 a través de las infancias, una investigación educativa narrativa al servicio de los pensares y sentires de los niños y las niñas. Esta es una investigación que hace confluir mi ser como docente y también mi ser como investigadora, y que aquello que confluye del encuentro sea el valor de la mirada, la palabra y la escucha que me ofrece la posibilidad de plantear una apertura al diálogo como el vehículo del proceso investigador. Hecho que también lo plantean numerosos autores, como por ejemplo Van Manen, que habla de escapar la tradición investigadora, de utilizar todas estas técnicas y procesos de investigación del orden de lo cuantitativo para poner el servicio de lo cualitativo, para acceder a la escucha y la comprensión, también como exponen otros autores como Moriña, y utilizar la complejidad y la unicidad de cada caso para introducirnos en las voces de las personas y aquello que nos quieren hacer llegar a través de la investigación. En este caso, esta investigación nace como una oportunidad para escapar a esos males de la época que ya propone el filósofo Han, que en este caso de la tradición investigadora pues va de la mano de romper con la reproducción de los discursos dominantes, ¿no? Y en este caso en concreto, pues lo que me planteo es ponerme a la escucha de las infancias, de qué es aquello que tienen que decirnos los niños y las niñas sobre la crisis del COVID-19. Esto es así porque desde hace 2 años que la pandemia rompió en nuestras vidas, hemos estado inundados por aquellas voces de los expertos y las expertas que han venido a contarnos y a nombrarnos en todo momento cómo estaban estos niños y niñas viviendo la crisis del COVID, ¿no? Las voces de los expertos comienzan a inundar el discurso de lo público, se comienza a hablar por los niños y las niñas, reflejándolos como los héroes de la pandemia, aquellos que no sufren, que muestran que no ha habido debilidad, pero que sin embargo cuando ellos hablan sí que podemos ver que, pues, como para todos, ¿no?, la pandemia ha tenido una repercusión. Sin embargo, lo que yo me preguntaba a la hora de emprender esta investigación es qué es lo que nos tienen que contar los niños y las niñas, ¿no? Y porque hasta el momento sus voces no habían sido escuchadas. Y todo este proceso de sumergirme en esta investigación me llevaba a hacer un recorrido atrás, un recorrido más a nivel teórico, metodológico, y a poner el foco sobre la epistemología de lo que quiere decir la infancia, ¿no?, su valor. Entonces, comenzando a tirar un poco del hilo, podemos encontrar diferentes definiciones de lo que significa la infancia, ser niño o ser niña en nuestro mundo, ¿no? Así que Arnaiz propone que infancia proviene del latín infade, que es el bebé, aquel que no habla. Y por tanto, infancia se extiende a quien no tiene la palabra porque es demasiado pequeño y no tiene nada interesante que decir. Fijaros, ¿no?, si esta definición ya nos pone en las miras de lo que significa para los adultos situarnos ante la infancia. Sin embargo, por otro lado, Durán dice que la infancia es una apertura constante a pensar y repensar lo nuevo, lo inesperado y lo insólito. Es el mapa y el territorio de una posible experiencia de pensamiento que puede transformar nuestra vida. Así es que vemos dos definiciones muy dispares de lo que significa la infancia, ¿no? Una que le quita el valor, que dice que como no tienen palabras no tienen nada que decir, y otra que expone que la infancia es aquel momento de la vida en el que se explora y en el que todo lo nuevo tiene sentido, ¿no? Algo que reconoce este valor. Haciendo un recorrido en el tiempo, debemos tener en cuenta que la infancia es una construcción, ¿no? Es un concepto y como tal es fruto de un constructo social. Este constructo social viene construyéndose, nunca mejor dicho, desde muy atrás en el tiempo, ¿no? Desde la época romana hasta el siglo XXI en el que nos encontramos. Vemos como en la época romana, en la Edad Media, incluso en el Renacimiento, la figura de la infancia tomaba un lugar desde aquel pequeño que no habla, al que hay que enseñarle, para ponerse en una posición de
algo positivo para la economía, ¿no? Algo que en la familia, los niños y las niñas comenzaban a ser parte de este proceso a los campos, de alcanzar la riqueza. Aparece aquí el trabajo y la explotación infantil, ¿no? Entonces la infancia es un útil más para alcanzar las riquezas familiares. En el Renacimiento se comienza a hablar de esa vulnerabilidad de la infancia, de la necesidad de cuidado y protección, de acabar con esta explotación a la que habían venido estando sometidos, ¿no? Después, en el siglo XVIII, se comienza a tomar la infancia como una etapa vital del desarrollo, donde la educación es importante y donde hay que cuidar y acompañar estas infancias. Y por último llegamos hasta el siglo XXI, donde nos encontramos actualmente, donde tenemos una infancia muy líquida, ¿no? Marcada por la infantilización, por esa mediatización de la figura adulta y también por la ocupación que hacemos la figura adulta de los discursos. Es un momento donde la infancia está bastante tapada por la palabra y un momento donde, especialmente después de la pandemia, son los expertos, las voces de los otros, una vez más de los adultos, los que quedan relegados o dejan relegados más bien al silencio a las infancias. Así es que también reconocemos que debemos hablar de infancias en lugar de infancia. La infancia porque simplemente el utilizar este término hace que quedemos o que hagamos silenciar a la infancia, ¿no? La homogeneizamos y en la homogeneización de la infancia se encuentra también su despolitización y su invisibilización. Sin embargo, cuando hablamos de las infancias, en el plural de la palabra, hacemos un reconocimiento a su valor y a su singularidad. Los tratamos como sujetos políticos, parte de los discursos culturales, políticos y sociales. Hay autores como Ortega et al. O Brune que reconocen que hay tantas infancias como sujetos o tantas infancias como mundos posibles. Y por tanto, tomar en consideración a la infancia hace que también consideremos su palabra, pero su silencio. Y que sepamos que tienen algo que decir y por tanto, como adultos, nos pongamos a la escucha. En esta necesidad de ponernos a la escucha, esta investigación que llevo a cabo es aquella que me permite hacer una pausa para detenernos en este mundo hiperconectado, en esta velocidad a la que vivimos, marcada por lo efímero y por la liquidez de los tiempos y los espacios, en este marco del sistema neoliberal y neoconservador y en este especial silencio tras la pandemia, tras esta llamada generación COVID-19 que se ha creado, ¿no? Que es la generación de los invisibles, los invisibilizados, los que han sufrido y han vivido o que han comenzado sus primeros años de crecimiento y socialización bajo la invisibilización y la soledad que nos ha generado esta pandemia. Esta investigación ha tenido en todo momento el propósito de tomarse desde un enfoque narrativo en el que la palabra y la narración fueran una oportunidad para resignificar el conocimiento y la producción del mismo, ¿no? La producción del conocimiento científico desde otras vías. En este caso, desde la vía de la palabra de la infancia. Por tanto, como objetivo general de esta investigación ha sido en todo momento acoger las voces de las infancias con respecto a su modo de vivenciar la crisis del COVID-19 y también ha habido una serie de objetivos específicos, como por ejemplo recoger las ideas, sentimientos y emociones de las infancias con respecto a la crisis del COVID o desmitificar la imagen de las infancias ofrecidas desde el imperativo de los adultos durante la crisis del COVID-19, empoderando los testimonios de los niños y las niñas en primera persona. Como guía fundamental de esta investigación ha sido el qué sienten y piensan los niños y las niñas con respecto a la crisis del COVID-19 y si se han sentido especialmente esos héroes y heroínas que la figura adulta ha tratado de imponer durante todo este tiempo. Como estrategia para desarrollar esta investigación ha sido la entrevista etnográfica y las conversaciones informales como un punto de encuentro con las infancias, teniendo en cuenta que debido a la edad a la que nos dirigíamos, han debido ser conversaciones guiadas donde estuviesen mediadas por la palabra dialogada, propuesta por la autora Vázquez 2011, estableciendo la figura adulta como esa necesidad de hacer
preguntas intencionadas para poder trabajar con los niños a partir de sus voces. También se ha hecho uso del análisis documental, concretamente del dibujo argumentado, como una estrategia de investigación e indagación con las infancias. A partir del dibujo, las infancias nos ofrecen una perspectiva de cómo sienten, qué sienten, y nos reflejan en cierto modo su mundo, ¿no? Un mundo que a veces aún ellos no pueden poner con palabras. Y también la observación y la escucha han sido fundamentales para esta investigación, para poder ponerme a mí misma como figura adulta en un segundo plano, tratando en todo momento de acoger como fundamentales las voces de la infancia. De esta manera, a partir de todo esto planteado, nos situamos en un contexto, en un aula de 5 años que tiene 16 niños y niñas matriculados en el curso 2021, el curso pasado. Se estableció un contacto previo con la docente, como un prepararse para la investigación, como una invitación a acudir al aula y a poder realizar este proceso de indagación con las infancias. A partir de ahí, todos los datos que se expresan de esta investigación han sido a partir de una escritura, una narración, ¿no?, de todo el proceso vivido, a partir de los dibujos argumentados de los niños y las niñas y de sus palabras. A partir de ello, los datos que se han obtenido de los mismos han sido esas voces y esas palabras que nos han ido dejando retazos de lo que para las infancias ha significado esta crisis del COVID-19, ¿no? Por tanto, hemos extraído cómo la vida y la muerte han estado muy presentes durante este tiempo. El miedo a la muerte de los familiares, de los abuelos y las abuelas, de esas personas que se convirtieron en vulnerables durante la pandemia. También la presencia de las mascarillas, que ha quedado claro cómo se los tapan, los invisibilizan, ¿no? Como que no se sienten esos héroes que en un principio podíamos creer llevándolas, sino que también les agobia, se sienten enjaulados, les aprieta, les asfixia. En palabras de ellos mismos, un día tuve que decir a mi madre que cómo era la cara de otro alumno, porque quería dibujarlo pero no me acordaba. Esto nos hace notar, ¿no?, incluso nos puede llegar a doler de cómo esto ha calado en los niños y las niñas. También la lucha contra el virus, esa responsabilidad que ellos también tenían parte, como una guerra, una batalla en la que estaban inmersos y que también tenían que luchar cada día, ¿no? El daño del virus, la imagen de la salud que les ha quedado, esa necesidad de cuidarnos y no mantener un estrecho contacto con los otros, de lavarnos las manos, de cómo compartir puede llegar a ser peligroso. El aislamiento como una época que ha quedado marcada en sus vidas, cuando no podían hablar con otros, cuando el único contacto que tuvieron fue a través de las videollamadas, ¿no? En palabras de ellos mismos decían: me siento mal con el coronavirus porque quería ir a visitar a mi familia e hice muchas videollamadas, pero hubo primos y primas pequeños que nacieron y que no pude conocer. También desde su puño y letra ha habido dibujos que en lugar de ser dibujos fueron pequeños textos o narraciones en las que simplemente visibilizaban cómo queremos que se vaya ya el COVID-19, ¿no?, el malestar y el deseo de escapar de esta situación. También la escuela del COVID-19, la escuela que conocían y que ahora les queda, con todas esas limitaciones, con la falta de contacto con otros grupos, otros niños y niñas, la imposibilidad de poder jugar juntos en el patio y la necesidad de querer llegar otra vez a esta normalidad, ¿no? Y eso de ser héroes o heroína, por el que tanto le hemos preguntado y que así lo hice durante mi investigación y que sin embargo encontraba una respuesta vacía, ¿no? No se sentían héroes ni heroínas, a pesar de que sí reconocían que sus madres o sus familiares, incluso sus docentes, les habían dicho que lo eran, pero ellos no se sentían así. Por tanto, esta investigación ha supuesto una oportunidad para reconocer que los sentimientos y las emociones de las infancias con respecto a la pandemia que aún vivimos son importantes, que no todo se sabe y ha sido sin duda un golpe de realidad para entender que la investigación con las infancias es necesaria, que tenemos que valorar sus voces y que sobre todo en esta crisis tenemos que dejar un espacio para entender cómo se sienten los niños y las niñas para poder actuar desde lo educativo a partir de ello, ¿no? Huir de esa necesidad de gobernar los discursos y trapar la presencia de la infancia siempre con la figura adulta y regar el terreno de lo educativo de investigación con las infancias, para las infancias y desde las infancias. Muchas gracias.